Historia 1. La Casa de los Susurros. Desde que tengo memoria, siempre he sentido una extraña atracción por lo desconocido. Mi nombre es Alejandro y, hace algunos años, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre, mudarme a una antigua casa ubicada en un remoto rincón de Veracruz, en la periferia del pueblo de Los Ángeles, un lugar olvidado por el tiempo y marcado por la melancolía. La casa, conocida por los lugareños como la Casa de los Susurros, tenía fama de estar embrujada. Nunca había creído en esas historias, pero al poner un pie en ella, algo en mi interior me dijo que debía enfrentar mis propios temores. El primer día en la casa fue apacible. Los muros, cubiertos de hiedra y musgo, parecían susurrar secretos al compás del viento. Al caer la noche, mientras desempacaba mis pocas pertenencias, comencé a notar ruidos extraños, leves golpes, pasos suaves y un murmullo que parecía emanar de las mismas paredes. Pensé que era mi imaginación, pero a medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observado se intensificaba. Aunque estaba solo, la soledad se volvía incómoda, casi opresiva, como si algo o alguien compartiera el espacio en silencio. Una madrugada, desperté de forma abrupta. La habitación estaba sumida en una penumbra inusual y, al voltear, distinguí una sombra deslizándose por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba para seguir aquella figura. Caminé despacio, sin atreverse a emitir un solo ruido, y sentí como el aire se volvía más denso con cada paso. Al llegar al umbral de la sala, percibí un murmullo casi imperceptible: «Vete, no perteneces aquí». Mis piernas temblaron, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Llamé en voz baja: «¿Quién está ahí?», pero solo obtuve un eco que se disipó en la oscuridad. Durante los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió cada vez más inquietante. Objetos que no recordaba haber movido aparecían en lugares distintos y, en varias ocasiones, encontré mis pertenencias alteradas. La vivienda parecía tener vida propia. Empecé a investigar la historia del lugar y descubrí que, hace más de 100 años, una tragedia había marcado sus cimientos, una familia entera había desaparecido misteriosamente, y desde entonces se rumoraba que sus espíritus no encontraban descanso. Cada rincón del edificio parecía impregnado de un dolor profundo y desesperado. Una tarde, mientras exploraba el desván, encontré un viejo diario empolvado. Al hojearlo, me percaté de que pertenecía a Mariana, la hija menor de la familia desaparecida. Sus palabras, escritas con una tinta casi desvanecida, relataban cómo había presenciado fenómenos inexplicables, luces errantes, voces en la penumbra y apariciones que se disipaban en un suspiro. Con cada página, el relato se volvía más angustiante, describiendo un destino ineludible y una maldición que pesaba sobre la casa. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer sus últimas líneas, en las que suplicaba a quien encontrara el diario que abandonara el lugar antes de que la oscuridad lo consumiera. Con el paso del tiempo, comencé a experimentar sueños perturbadores. En ellos, veía a Mariana, pálida y desolada, caminando por los pasillos de la casa, mirándome con ojos llenos de tristeza y desesperación. Ella me llamaba, imploraba ayuda, como si quisiera liberarme de un destino trágico. A veces despertaba con la sensación de haber estado al borde de una revelación terrible, pero las imágenes se desvanecían antes de que pudiera comprender su significado. Una noche, decidí enfrentar mis temores y explorar la casa en busca de respuestas. Armado con una linterna y el diario de Mariana, recorrí cada habitación y cada rincón oscuro. Fue en la biblioteca, un cuarto olvidado por el tiempo, donde noté algo extraño: una puerta oculta tras una estantería repleta de libros antiguos. Con el corazón acelerado, aparté la estantería y descubrí un pequeño pasadizo que descendía a las profundidades del hogar. Sin dudarlo, entré, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación. El pasadizo se iluminaba con una tenue luz natural que se filtraba a través de pequeñas aberturas en el techo. Mientras avanzaba, pude distinguir inscripciones en las paredes, símbolos que no comprendía pero que despertaban en mí una profunda inquietud. Al final del corredor, me encontré en una cámara subterránea.
En el centro, había un altar de piedra rodeado de velas apagadas y cubierto de polvo. Sentí que el ambiente se volvía casi insoportable, cargado de una energía oscura. Fue entonces cuando una voz, suave pero inconfundible, resonó en el silencio: «Ayúdame». La voz parecía emanar del altar. Me acerqué lentamente y, para mi horror, descubrí una pequeña figura, casi imperceptible, oculta entre las sombras. Al inclinarme, noté que se trataba de una muñeca de trapo, con una expresión desgastada que recordaba a un niño. De repente, las velas se encendieron una a una, iluminando la cámara con una luz temblorosa. La muñeca, en un gesto imposible, abrió la boca y, en un susurro lastimero, pronunció palabras ininteligibles. En ese instante, comprendí que la maldición de la casa no se limitaba a fantasmas, sino que era el legado de un sufrimiento profundo y ancestral. Esa noche, el terror se adueñó por completo de mí. Los ecos de la cámara, los murmullos de la muñeca y la imagen de Mariana se grabaron en mi mente como un eco eterno. Con el corazón en un puño, decidí abandonar la casa a la mañana siguiente, sintiendo que había sido testigo de algo que superaba mi entendimiento. Mientras empaquetaba mis pocas pertenencias, una última mirada al espejo me mostró, por un breve instante, el rostro de Mariana reflejado junto al mío, mirándome con infinita tristeza. Fue entonces cuando comprendí que, aunque hubiera huido, la casa había dejado una marca imborrable en mi alma. Después de abandonar la casa, intenté reconstruir mi vida, pero aquella experiencia me persiguió de formas inesperadas. Durante meses, cada noche me invadían pesadillas en las que revivía aquella escalofriante noche en la cámara subterránea. Las sombras danzaban en mis sueños y, en ocasiones, oía el incesante murmullo de la voz que suplicaba ayuda. Mis días se llenaron de una inquietud que me impedía encontrar la paz, y la vida en la ciudad parecía vacía ante el abismo que había descubierto en aquella morada olvidada. A pesar del terror, una obsesión comenzó a crecer en mi interior. ¿Qué era lo que realmente había sucedido en la casa de los susurros? ¿Acaso los espíritus de aquellos que sufrieron allí clamaban por justicia o redención? Decidí investigar a fondo, revisitando archivos históricos, hablando con ancianos del pueblo y explorando cada documento que pudiera arrojar luz sobre la trágica historia de la familia desaparecida. Descubrí que la maldición había dejado huella en cada generación y que los testimonios coincidían en la existencia de una fuerza oscura e implacable. Una noche, mientras caminaba por el viejo cementerio del pueblo, me encontré con una mujer de mirada intensa y voz suave que parecía conocer mi historia. Se presentó como Elena, una descendiente lejana de la familia, y me relató entre lágrimas cómo había sentido la llamada de sus antepasados y cómo la casa había sido testigo de innumerables tragedias a lo largo de los años. Me reveló que, en el altar subterráneo, se ocultaba un antiguo ritual capaz de liberar las almas atrapadas, pero que su ejecución conllevaba un gran peligro para quien se atreviera a intentarlo. Elena y yo decidimos unir fuerzas para descifrar los símbolos grabados en las paredes del pasadizo y los textos arcanos del diario de Mariana. Durante largas noches de estudio y conversación, descubrimos que la maldición había sido invocada por un hechicero traicionado por su propia familia, condenado a propagar el sufrimiento por la eternidad. La muñeca de trapo resultó ser un receptáculo de la ira y desesperanza de un niño sacrificado en un intento fallido por aplacar la furia del hechicero. La casa se erigía, pues, como un monumento a la traición y el rencor. Impulsados por la urgencia, Elena y yo organizamos un plan para regresar a la casa y enfrentar, de una vez por todas, a la oscuridad que la habitaba. Nos preparamos con velas, amuletos y el conocimiento acumulado, conscientes de que cada paso nos acercaría a un destino incierto. El regreso fue un torbellino de emociones encontradas. Al llegar, la casa parecía aún más sombría, como si supiera que sus secretos volvían a ser descubiertos. Con cada crujido de la madera y cada susurro del viento, recordaba los horrores vividos y la mirada suplicante de Mariana. Nos adentramos nuevamente en el pasadizo secreto, esta vez con la determinación de romper la maldición.
Con manos temblorosas pero firmes, recitamos los antiguos cánticos que habíamos descifrado, y el ambiente se impregnó de una energía casi palpable. En el altar, las velas parpadearon descontroladamente. La muñeca, que hasta entonces había permanecido inmóvil, comenzó a moverse como si obedeciera a una voluntad ajena. La atmósfera se volvió insoportablemente tensa y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Una fuerza invisible nos empujó, casi derribándonos, y un grito desgarrador llenó la cámara. Comprendí en ese momento que estábamos al borde de un abismo sin retorno, pero no había vuelta atrás, la única opción era continuar y enfrentar lo inevitable. Entre rezos y cánticos, la oscuridad pareció ceder ante la luz de nuestras convicciones. Las sombras se retiraron lentamente y la presencia opresiva que había dominado la casa se disipó en un murmullo distante. Aunque la maldición no se rompió por completo, habíamos logrado debilitar la fuerza que amenazaba con resurgir con mayor ímpetu. Al salir de la casa, el amanecer parecía renovar la esperanza, aunque la herida en mi alma jamás se cerraría. Supe que mi vida no volvería a ser la misma. La casa de los susurros me había enseñado que el terror no reside únicamente en la oscuridad de la noche, sino en los rincones olvidados de nuestro pasado y en los secretos que se niegan a morir. Hoy, al recordar aquellos días, aún siento el peso de la oscuridad que habita en cada rincón de aquella antigua morada. La experiencia me ha marcado de forma indeleble, y aunque intento llevar una vida normal, la voz de Mariana y los ecos del pasado me acompañan en cada silencio. La casa sigue allí, inmóvil y expectante, aguardando a quienes se atrevan a desafiar los límites entre la vida y la muerte. Cada vez que el viento acaricia sus desgastadas paredes, los susurros vuelven a contar la historia de un dolor ancestral, recordándome que hay secretos demasiado oscuros para ser olvidados. Historia 2. El encuentro de la noche eterna. Siempre creí que las leyendas urbanas eran simples invenciones, hasta la noche en que me encontré cara a cara con lo inexplicable. Mi nombre es Mariana y lo que viví en la selva de Papantla, Veracruz, sigue persiguiéndome en cada sombra. Aquella noche, la niebla se extendía como un manto espeso sobre el camino, transformando el paisaje en un escenario sacado de una pesadilla. Caminaba sola por un sendero apenas iluminado por la luz de la luna, cuando un susurro, suave y etéreo, emergió de entre los árboles. Al principio, pensé que el sonido era producto del viento, pero a medida que avanzaba, noté que las palabras parecían formar frases ininteligibles. Con el corazón acelerado, me detuve y escuché con atención. Las voces parecían provenir de un lugar indefinido, como si la propia selva hablara en un idioma olvidado. Sin embargo, lo que más me perturbó fue la sensación de que alguien o algo me observaba desde la penumbra. La humedad en el aire y el crujir de las hojas bajo mis pies amplificaban el temor que comenzaba a invadirme. Decidida a descubrir el origen de aquellos murmullos, seguí el rastro de la voz, que me condujo a un claro en el bosque. Allí, en medio de la nada, apareció una figura encapuchada, de silueta difusa. La figura se movía con una cadencia casi hipnótica, y su presencia inundó el ambiente con una energía perturbadora. Con la voz temblorosa, pregunté, ¿quién eres? Pero la respuesta fue un suspiro largo y grave, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Esa noche transcurrió entre momentos de parálisis y una incesante sensación de fatalidad. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándome sola en el claro, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Durante los días siguientes, el recuerdo de ese encuentro se mezclaba con pesadillas vivas. Cada atardecer, al cerrar los ojos, revivía la imagen de aquella sombra y oía nuevamente el eco de sus palabras ininteligibles. No pude evitar sentir que algo había cambiado en mí. Empecé a notar fenómenos extraños, sombras que se desvanecían al ser iluminadas, ruidos que parecían provenir de lugares imposibles y una presencia persistente que me seguía, invisible pero inconfundible. En mis paseos por el pueblo, escuchaba a los ancianos hablar de una noche eterna, un momento en el que la frontera entre nuestro mundo y el de los espíritus se volvía difusa. Las leyendas decían que, en esa noche,
aquellos que se aventuraban solos en la selva podían cruzar inadvertidamente el umbral hacia otra dimensión. Movida por una inquietud creciente, decidí indagar en los archivos del pueblo. En la biblioteca local, encontré viejos recortes de periódicos y testimonios que relataban desapariciones inexplicables y apariciones en la selva. Una de las historias hablaba de un chamán que, siglos atrás, había desaparecido entre esos mismos árboles, dejando tras de sí un legado de misterios y rituales olvidados. A medida que leía, la sensación de que mi destino estaba entrelazado con aquella noche se hacía más intensa. Una tarde, mientras caminaba cerca de un antiguo sendero, me topé con una anciana que, con voz temblorosa, me contó una historia ancestral. Me habló de un espíritu errante que vagaba por la selva, buscando redención por un pecado olvidado. Según ella, el chamán desaparecido había invocado a aquella entidad para salvar a su pueblo, pero había pagado un alto precio. La anciana insistía en que la aparición encapuchada era el eco de aquel chamán, atrapado entre dos mundos, y que mi encuentro no era una coincidencia, sino una señal. Esa revelación despertó en mí una mezcla de miedo y compasión. Sentí la necesidad de ayudar a aquella alma en pena, a pesar de que mi propia vida se viera envuelta en un torbellino de incertidumbre. Con la ayuda de la anciana y algunos rituales que ella me enseñó, me preparé para regresar al claro donde había visto a la figura encapuchada. La noche en que decidí volver, la selva parecía cobrar un aura mística. La niebla era tan densa que apenas podía distinguir el camino, y el silencio era interrumpido únicamente por el latido acelerado de mi corazón. Al llegar al claro, el ambiente se volvió casi irreal. La figura apareció de nuevo, emergiendo lentamente de la penumbra. Esta vez, no huyó. Con voz serena, me habló en un tono que parecía trascender las palabras: «He esperado mucho tiempo». Mis temores se mezclaron con una extraña sensación de alivio. De algún modo, entendí que mi presencia allí tenía un propósito. Siguiendo las instrucciones de la anciana, encendí unas velas y recité el pequeño conjuro que me había enseñado. La atmósfera se llenó de una energía palpable, y el aire pareció vibrar con una fuerza ancestral. Durante lo que parecieron minutos eternos, la figura y yo nos miramos en silencio. Luego, como si una carga invisible se hubiera levantado, la presencia comenzó a disiparse, dejando tras de sí un eco de gratitud y un susurro: «Gracias por recordarme quién era». En ese instante, comprendí que la noche eterna no era solo una leyenda, sino un puente entre el mundo de los vivos y el de los que han partido, un llamado a no olvidar las historias enterradas en la memoria de la tierra. Esa experiencia transformó mi vida. Aunque la incertidumbre nunca desapareció del todo, aprendí a ver en la oscuridad no solo el terror, sino también la posibilidad de redención y conexión. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquel encuentro y siento que, en algún lugar entre las sombras de la selva, una parte de mí sigue cuidando de aquel espíritu errante. La lección fue clara: hay momentos en los que el miedo se convierte en la llave para abrir puertas a realidades insospechadas. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Hoy, cuando la niebla se asienta sobre Papantla, aún percibo el eco de aquella voz que me habló en la oscuridad. Sé que mi camino está irrevocablemente ligado a la magia y al misterio de esos bosques milenarios, y que la noche eterna continúa siendo testigo de encuentros imposibles. Aunque el temor se haya convertido en parte de mi esencia, también lo ha hecho la compasión por aquellas almas perdidas, y mi existencia se ha llenado de un propósito que trasciende lo cotidiano. Historia 3. El lamento del naufragio. Nunca imaginé que el mar, tan vasto y aparentemente sereno, pudiera albergar secretos tan oscuros. Soy Roberto y vivo en la costa de Veracruz, donde las olas esconden historias de naufragios y almas en pena. Hace algunos años, durante una noche de tormenta, viví una experiencia que desafía toda explicación, una experiencia que me hizo cuestionar la línea que separa la vida de la muerte. Era una noche tormentosa, y el cielo se había cubierto de nubes densas y amenazadoras. La furia del viento y el retumbar del trueno hacían temblar la pequeña casa donde vivía, situada en un acantilado que dominaba el Atlántico.
Siempre me había sentido fascinado por el mar, pero aquella noche algo era diferente. Había una melancolía en el rugido de las olas, como si el océano lamentara una pérdida indecible. Me encontraba solo, inmerso en mis pensamientos, cuando escuché un extraño lamento que surgía de la espuma del oleaje. Al principio lo atribuí a la tormenta, pero pronto me di cuenta de que se trataba de un sonido casi humano, un gemido desgarrador que recorría la costa. Sin pensarlo dos veces, me abracé a mi abrigo y salí hacia la playa, impulsado por una mezcla de inquietud y curiosidad morbosa. La arena estaba mojada y fría bajo mis pies mientras me acercaba al lugar de donde provenía el lamento. A lo lejos, entre la bruma y el embate de las olas, distinguí lo que parecía ser las ruinas de un viejo barco, medio enterrado en la playa. La imagen me estremeció. Era como si el naufragio de ese navío hubiera ocurrido hace siglos, dejando atrás solo un eco de tragedia. Con el corazón palpitante, avancé hacia los restos, sintiendo que cada paso me acercaba a un pasado olvidado. Mientras inspeccionaba la estructura deteriorada, noté detalles inquietantes, tablones desgastados, redes enredadas y, en medio de la proa, una inscripción en piedra que rezaba: "Aquí descansa la fe perdida". La inscripción parecía implorar a los vivos, y en ese instante, el lamento se intensificó, llenando el ambiente de una tristeza casi palpable. Sentí como si los ecos de las almas perdidas se elevaran del mar para reclamar justicia o, quizás, para pedir ser recordados. Me arrodillé en la orilla, y en el vaivén de la marea pude distinguir vagamente la silueta de una mujer. Parecía flotar entre las olas, con la mirada fija en el horizonte, como si buscara algo que se hubiera desvanecido en el tiempo. El rostro etéreo de la mujer, bañado por la luz parpadeante de los relámpagos, mostraba una tristeza infinita. En ese instante, comprendí que no era un simple espejismo, era el alma de alguien que había perecido en aquel naufragio, condenada a vagar eternamente en busca de redención. Con la voz entrecortada, le susurré: "¿Quién eres? ¿Qué necesitas?". La figura no respondió con palabras, pero su mirada habló de un sufrimiento inenarrable y de un rencor acumulado a lo largo de los años. De repente, el mar se agitó aún más y, entre las olas, pude ver destellos de sombras, figuras que parecían revivir la tragedia del naufragio. El lamento se transformó en un coro de voces que contaban historias de traición, desesperación y una fe perdida en el fondo del océano. Durante varios minutos, quedé paralizado, sin poder apartar la mirada de aquel espectáculo sobrecogedor. Sentía que el tiempo se había detenido y que la barrera entre mi mundo y el de aquellos naufragados se había desvanecido. Con cada ola que rompía contra la orilla, escuchaba el eco de gritos y súplicas, como si el mar quisiera liberar a los condenados de una maldición ancestral. La sensación era abrumadora, el dolor de innumerables almas se mezclaba con la furia de la tormenta, creando una sinfonía lúgubre que me envolvía por completo. Decidido a comprender aquel misterio, busqué en viejos archivos y relatos orales del pueblo. Descubrí que, hacía ya mucho tiempo, un barco mercante había naufragado frente a la costa, llevando consigo a hombres y mujeres que habían perdido la fe y la esperanza. La leyenda decía que, en medio de la tempestad, la tripulación se volvió contra el capitán, provocando una revuelta sangrienta que terminó en tragedia. Desde entonces, se creía que las almas de aquellos que perecieron permanecían atrapadas en el mar, condenadas a un lamento eterno, incapaces de encontrar la paz. Movido por la compasión y el deseo de poner fin a aquel tormento, comencé a recabar información sobre antiguos rituales que prometían liberar a las almas atormentadas. Con la ayuda de un anciano pescador, quien afirmaba haber tenido contacto con aquellas fuerzas, aprendí que existía un rito ancestral practicado por los habitantes de la región. Dicho rito consistía en ofrendar flores y encender velas en la playa, recitando unas palabras en un idioma casi olvidado que supuestamente abría un canal de comunicación entre los vivos y los muertos. Esa misma noche, decidí poner en práctica lo aprendido. Armado con una cesta repleta de flores silvestres, un pequeño paquete de velas y el recitado ritual, regresé a la playa. El viento soplaba con fuerza, y la marea parecía rugir con un furor renovado,
pero mi determinación era más fuerte que cualquier temor. Me arrodillé sobre la arena fría y empecé a entonar las palabras del conjuro, sintiendo que cada sílaba se fundía con el sonido del oleaje. A medida que avanzaba el rito, la figura de la mujer se volvió más nítida y las sombras de los naufragados se reunieron en un círculo a mi alrededor. En el clímax del ritual, el mar se calmó repentinamente y una extraña calma invadió la noche. Por un breve instante, el cielo se abrió dejando pasar la luz de la luna y pude ver, casi con incredulidad, cómo la figura femenina alzaba la mano en señal de gratitud. Sentí en mi interior una paz que nunca antes había experimentado, como si por un momento se hubiera roto la barrera del sufrimiento. Sabía que, de alguna manera, había logrado aliviar la carga de aquellas almas perdidas, aunque el misterio del naufragio y su trágico final seguirían viviendo en la memoria del mar. Hoy, cada vez que camino por la orilla y escucho el inconfundible lamento del océano, recuerdo aquella noche y me pregunto si realmente logré redimir a aquellos condenados. El mar, con su inmensidad y misterio, sigue siendo testigo de historias imposibles y de secretos que se niegan a morir. Yo, Roberto, sigo adelante sabiendo que el lamento del naufragio no es solo un eco de tragedias pasadas, sino también un recordatorio de que en lo profundo del dolor se esconde la posibilidad de la redención y la esperanza. Si te han gustado estas historias, no olvides dejar tu comentario, cuéntanos qué te ha pasado a ti y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente video del Doctor Pesadilla.